Imagina entrar de noche en un claustro que lleva más de 2 siglos vacío. Ni un monje, ni una vela encendida, ni una puerta que cerrar, porque la puerta ya no existe. Solo piedra, musgo y un silencio que pesa distinto al de cualquier otro lugar. España esconde 10 monasterios que la fe abandonó, pero que la piedra se negó a soltar del todo. Templos tallados en roca viva, claustros que sirvieron de cementerio y una abadía frente al mar que guardó una reliquia que nadie ha vuelto a encontrar. ¿Cuál se queda con el primer puesto? Te lo aseguro, no es el que estás pensando ahora mismo. Quédate hasta el final, porque sin ese último lugar, esta lista se queda coja. Si es la primera vez que caes por el canal buscador de lo místico, dale a suscribirse. Aquí contamos la España que las guías turísticas prefieren no mencionar. Empezamos por un bosque de Valladolid, a solo 4 kilómetros del pueblo de Cojeses del Monte. Ahí, entre pinos y maleza, se levantan los restos del monasterio de Santa María de la Armedilla. Y digo restos porque de lejos, entre los árboles, todavía aparece un edificio entero. De cerca, ya no. Los monjes jerónimos llegaron aquí en el siglo XV y durante 400 años el lugar creció sin prisa. Nave central, claustro, bodegas excavadas en la roca, cisternas para el agua, un horno de pan y hasta un palomar. Una comunidad pequeña, autosuficiente que vivía casi sin contacto con el resto del mundo. Y entonces, entre 1835 y 1844, llegó la desamortización de Mendizábal y el Estado expulsó a los frailes de golpe. No hubo mudanza ordenada, hubo abandono. Lo que vino después es lo de siempre en estos casos. El bosque avanzó, los tejados cedieron y los vecinos de la zona se llevaron piedra a piedra lo que les hacía falta para levantar tapias y corrales. Pero aquí hay un detalle que no encaja del todo. Las cisternas y las bodegas, excavadas bajo tierra, se conservan casi intactas. Quien entra ahí abajo describe siempre lo mismo. Un frío que no tiene nada que ver con la temperatura de fuera. Y un eco que devuelve los pasos con un segundo de retraso, como si alguien más caminara detrás. Los guardas forestales que patrullan la zona cuentan que en las noches de más calma se oye, desde el claustro, un sonido parecido a un fuelle de órgano, solo que en la Armedilla no queda ni un tubo de ningún órgano desde hace casi 2 siglos. Nadie ha explicado ese sonido, y nadie, hasta la fecha, ha querido quedarse a comprobar de dónde sale exactamente. Los frailes jerónimos que vivían aquí no eran una comunidad rica ni poderosa como la de otros monasterios de esta lista. Era un lugar pequeño, pensado para la vida contemplativa más estricta, alejado a propósito de cualquier núcleo de población. Y quizás por eso mismo, cuando llegó el abandono, nadie se molestó demasiado en reclamar el edificio. No hubo pleitos por la propiedad. No hubo grandes compradores interesados. Simplemente se quedó ahí, entregado al bosque, mientras otros monasterios más ricos al menos conseguían algún comprador dispuesto a mantener parte de la estructura en pie. Con el tiempo, la vegetación ha hecho un trabajo casi arqueológico. Ha cubierto tejados enteros, ha desplazado piedras de sitio y en algunos puntos ha llegado a crecer directamente dentro de lo que fueron celdas monacales, con troncos que atraviesan literalmente los muros de piedra. Los pocos estudios que se han hecho sobre la Armedilla coinciden en un detalle curioso. Las bodegas subterráneas, con sus paredes de roca viva, apenas han sufrido el paso del tiempo en comparación con el resto del conjunto, como si estuvieran protegidas por algo más que la simple estructura del terreno. Se puede visitar libremente, sin entrada, sin horario, sin vallas que lo impidan. Solo hay que seguir una pista forestal desde Cojeses del Monte y caminar unos minutos entre pinos. Y aquí va mi primera pregunta para vosotros, que quiero que me respondáis con una palabra o con una frase corta, nada más. ¿Habéis pisado alguna vez unas ruinas donde el silencio os pareciera raro, distinto al silencio normal de un bosque? Contádmelo en los comentarios. Me interesa de verdad. El siguiente lugar de esta lista no se esconde en un bosque, se esconde en un cañón y solo hay una forma de llegar hasta él, en barca. Remando por un río que separa 2 paredes de roca de 100 metros de altura.
En la provincia de Segovia, el río Duratón ha tardado millones de años en abrir un cañón de piedra caliza que hoy tiene casi 100 metros de profundidad en algunos tramos. Se llama Hoces del Duratón, y ahí abajo, coronando una peña que asoma sobre uno de los meandros del río, hay un convento que casi nadie visita porque casi nadie puede. Se fundó en 1231, obra de la Orden Franciscana, y funcionó sin grandes sobresaltos durante 600 años, hasta que en 1835 se abandonó del todo. Desde entonces, la naturaleza ha hecho lo que hace siempre que se le deja tiempo. Ha ido cubriendo muros, tragándose escaleras, empujando raíces entre las juntas de la piedra. Para llegar hasta las ruinas hay que hacerlo en barca o en kayak, remontando el río, y solo si el caudal lo permite. En verano, con el nivel bajo, ni eso. El convento queda entonces literalmente aislado, visible desde lejos pero inalcanzable, como una postal que se puede mirar pero no tocar. Y este aislamiento explica en parte por qué el lugar tiene fama entre quienes conocen la zona. No es una fama de fantasmas con cadenas, es otra cosa. Las Hoces del Duratón son, desde hace décadas, una de las mayores colonias de buitre leonado de toda Europa, y cientos de estas aves anidan justo en los huecos de roca que rodean el convento en ruinas. El resultado, para quien llega en barca al atardecer, es una escena que corta la respiración. Decenas de siluetas enormes planeando en silencio sobre un templo vacío, mientras el sol se pone detrás del cañón y las sombras se alargan sobre lo que queda del claustro. Hay quien jura que, con el eco particular del cañón, ciertas noches de verano se oye desde el agua un cántico bajo, como un salmo, que sube y baja de volumen sin que haya nadie arriba. Los guías de la zona lo atribuyen al viento entre las oquedades de la roca, un fenómeno acústico más que explicable, pero pocos se atreven a quedarse a comprobarlo cuando ya ha oscurecido del todo. Hay otro dato que pocos conocen y que le da todavía más peso a este lugar. Antes de que llegaran los franciscanos en el siglo XIII, la zona ya tenía fama de refugio para eremitas desde época visigoda, atraídos por las mismas cuevas naturales que hoy ocupan los buitres. El propio cañón funcionó durante siglos como frontera natural, difícil de cruzar, y eso convirtió al convento en un punto casi inaccesible, incluso en su época de mayor actividad. Los monjes que vivían aquí dependían por completo del río para recibir suministros, y cuando el nivel bajaba demasiado en verano, podían quedar aislados durante semanas, exactamente igual que le ocurre hoy a cualquier visitante que se anime a llegar en barca. Lo cierto es que aquí no hace falta inventar nada para que el lugar impresione. Un convento gótico abandonado, encaramado a una roca, rodeado de aves de casi 2 metros de envergadura, solo accesible por agua. Eso ya es suficiente. Las Hoces del Duratón fueron declaradas Parque Natural en 1989, precisamente para proteger esa colonia de buitres, una de las más grandes de Europa Occidental. Y hay algo curioso en esa protección. Al cuidar de las aves, se ha terminado protegiendo también, casi de forma indirecta, las ruinas del convento, porque cualquier intervención humana en la zona queda ahora limitada por las mismas normas que protegen los nidos. El abandono religioso del siglo XIX se ha convertido, sin que nadie lo planeara así, en refugio de fauna salvaje del siglo XXI, y si esto os ha parecido fuerte, esperad al siguiente puesto. Un monasterio que fue el panteón de los primeros reyes de Castilla y que hoy está tan olvidado que ni siquiera figura en la mayoría de los mapas de carreteras. Cerca de Covarrubias, en la provincia de Burgos, a orillas del río Arlanza, hay un montón de piedras que en su día fue el corazón político de Castilla. Se llama San Pedro de Arlanza. Lo fundó el conde Fernán González en el año 912 y durante siglos fue el panteón donde se enterraba a los primeros reyes castellanos. No un monasterio cualquiera, el monasterio. Aquí se guardaban las tumbas de la dinastía que dio origen al reino. Aquí se escribieron algunos de los primeros textos en castellano de los que tenemos noticia.
Y aquí, como en tantos otros lugares de esta lista, llegó la desamortización de 1835 y lo convirtió todo en escombro en apenas unas décadas. Antes de convertirse en panteón real, Arlanza ya tenía fama de lugar especial. La tradición cuenta que el propio Fernán González, antes de fundar el monasterio, se refugió en una cueva cercana durante una cacería y que ahí tuvo una experiencia que lo convenció de levantar un templo en ese punto exacto. Es una historia parecida a la de otros monasterios de esta lista. Casi un patrón que se repite en la fundación de media España monástica. Un noble, una cacería, un encuentro inesperado con lo sagrado en mitad del monte. Lo que pasó después es más triste que cualquier leyenda de fantasmas. El monasterio fue vendido, saqueado y usado como cantera. Los sepulcros reales, incluido el del propio Fernán González, se dispersaron. Algunas piezas escultóricas de gran valor terminaron, literalmente, en museos de Estados Unidos, compradas por coleccionistas americanos a principios del siglo XX, cuando nadie en España parecía dispuesto a proteger ese patrimonio. Hoy se pueden ver capiteles y relieves de Arlanza en el Museo de Cloisters de Nueva York, a más de 6.000 kilómetros de donde deberían estar. Lo que queda en pie en Burgos es fragmentario, pero sigue imponiendo respeto. Parte de la iglesia, restos del claustro, la torre del siglo XII. Y hay algo que los vecinos de la zona repiten desde hace generaciones, algo que no tiene que ver con apariciones, sino con una sensación muy concreta. Quien pasa por las ruinas al anochecer dice notar que el lugar parece esperar algo, como si supiera que le falta parte de lo que fue y llevara siglos reclamándolo en silencio. Hay quien defiende, además, que Arlanza tiene un peso simbólico que va más allá de los reyes que se enterraron aquí. En este monasterio se escribió, o al menos se conservó durante siglos, el llamado Poema de Fernán González, uno de los textos fundacionales de la literatura castellana que narra precisamente la vida del conde que fundó el monasterio, es decir, el mismo edificio que guardaba los huesos de los primeros reyes de Castilla, guardaba también en su biblioteca la historia escrita de cómo había nacido ese reino. Y las dos cosas se perdieron casi al mismo tiempo, en el mismo siglo, por la misma causa. No hace falta creer en fantasmas para entender esa sensación. Basta con saber que ahí abajo, en algún punto que ya nadie puede señalar con precisión, descansaron los huesos de los hombres que fundaron un reino, y que hoy ni siquiera sabemos exactamente dónde. El próximo lugar de esta lista está escondido en un monte de Álava, tan lejos de cualquier carretera que durante años solo lo visitaron pastores. Y guarda una historia de fuego que todavía nadie ha sabido explicar del todo. En la Sierra de Badaya, en Álava, hay una hollada entre riscos donde antes de que existiera cualquier convento ya había una torre y una ermita dedicada a Santa Catalina. Cuenta la tradición local que la santa se apareció justo ahí, en ese punto exacto de la montaña, y que por eso se levantó primero la ermita y después, en 1407, el convento entero. Pasaron por aquí primero los jerónimos y después, desde 1472, los agustinos, que se quedaron durante más de 3 siglos. Vivían aislados, casi autosuficientes, rodeados de bosque y pasto, con vistas que un cronista del siglo XIX describió como deliciosas. Y durante mucho tiempo, esa fue toda la historia. Rezos, cosechas, silencio. Hasta que llegó la guerra contra Napoleón. En esos años, las tropas francesas al mando del general Laval arrasaron la zona sin piedad, incendiando villas enteras en represalia por los ataques de los patriotas locales. El convento de Badaya no se libró, ardió. Los relatos de la época cuentan que las monjas y frailes que quedaban lograron sofocar el fuego como pudieron, pero que del convento solo quedó techada la leñera, y ahí se refugiaron todos los que sobrevivieron a esa noche. El resto del edificio quedó calcinado, y ya nunca se recuperó del todo. La desamortización del siglo XIX terminó el trabajo que empezó el fuego. Los últimos religiosos se marcharon, y Badaya quedó como está hoy. Ruinas entre encinas, muros ennegrecidos en algunos puntos,
y una torre medieval que sobrevivió a todo, incluso al incendio, como si se negara a caer. Lo curioso es lo que ha pasado en los últimos años. El recinto se ha convertido en jardín botánico, un espacio tranquilo, cuidado, con senderos entre las ruinas. Y cada primavera, en Vitoria, se organiza una recreación histórica de aquella noche de fuego, pólvora, disparos, actores vestidos de soldados franceses y de patriotas, y a las 9 de la noche, la reconstrucción del incendio final sobre las mismas piedras que ardieron de verdad hace más de 2 siglos. Miles de personas acuden cada año a ver arder, aunque sea en broma, un lugar que una vez ardió en serio. Antes de que llegara el fuego, la vida en Badalla era mucho más peculiar de lo que uno imagina para un convento perdido en la sierra. Los archivos que se conservan sobre el siglo XVIII detallan con un nivel de precisión casi cómico los gastos de la comunidad. Chocolate para los frailes enfermos, colchones nuevos, vino y vinagre de producción propia, incluso el pago a albañiles y jornaleros que trabajaban las tierras del convento. Era una vida ordenada, casi burocrática, regida por un calendario de campanas que marcaba cada hora del día con un significado distinto. Nada en esos documentos anticipaba lo que iba a pasar apenas unos años después, cuando la guerra llegó hasta la puerta del convento y lo cambió todo en una sola noche. Algunos vecinos que trabajan en el jardín durante todo el año cuentan que en los meses de invierno, cuando no hay recreación ni turistas, todavía se percibe un olor a humo en ciertos rincones de la torre. No hay ninguna chimenea encendida cerca. No hay explicación oficial, solo la piedra y lo que la piedra parece recordar. El siguiente lugar de la lista también fue víctima del abandono, pero de una forma más lenta y más cruel. Piedra a piedra, hasta que el edificio entero terminó convertido en material de construcción para otras casas. En Orense, cerca del pueblo que le da nombre, están las ruinas del monasterio de Santa María de Melón. Se fundó a mediados del siglo XII y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los centros religiosos más importantes de toda Galicia, con propiedades que se extendían kilómetros a la redonda y 2 claustros que hablaban por sí solos de su poder. Fernando III, el santo, lo tuvo en gran estima y bajo su protección Melón llegó a ser uno de los monasterios más grandes de la península, no solo de Galicia. Recibió anexiones, donaciones, privilegios. Durante siglos fue un lugar de peso espiritual y económico, y entonces, en 1835, la desamortización vació el edificio de golpe, como vació tantos otros de esta lista. Pero lo que pasó después en Melón fue especialmente duro. No hubo un incendio, no hubo una batalla concreta que arrasara el lugar de un día para otro. Hubo algo más lento. El saqueo sistemático, año tras año, de sillares, capiteles, columnas enteras, que la gente de los alrededores se llevó para construir sus propias casas, sus tapias, sus corrales. Piedra a piedra, durante décadas, Melón se fue quedando sin sí mismo. Hoy sobreviven los arcos del claustro de la hospedería, fragmentos de la bóveda del claustro regular y algunas estancias que todavía dejan intuir la escala que tuvo el conjunto. Se intentó restaurar en algún momento, pero el proceso se quedó a medias y el monasterio permanece hoy en un estado de abandono casi total, invadido por la maleza, con piezas sueltas repartidas por el terreno, como si alguien las hubiera dejado ahí a medio guardar y nunca hubiera vuelto a por ellas. Hay algo especialmente inquietante en visitar un edificio que no cayó por una catástrofe, sino porque sus propios vecinos, generación tras generación, decidieron que las piedras servían mejor en otro sitio. No es una leyenda de fantasmas, es algo más cotidiano y, en cierto modo, más perturbador. La lenta desaparición de un lugar sagrado a manos de la gente que vivía a su alrededor. Los 2 claustros que conservó el monasterio en su época de esplendor daban una idea de su tamaño real. Uno servía para la vida cotidiana de los monjes. El otro estaba destinado a la hospedería.
donde se alojaban peregrinos y viajeros que cruzaban Galicia, camino de Santiago o de vuelta hacia el sur. Ese doble claustro era poco habitual incluso entre los grandes monasterios cistercienses de la época y da una medida de lo importante que llegó a ser Melón antes de que empezara su lenta desaparición. Quienes visitan Melón hoy describen una sensación parecida, la de estar en un sitio que fue grandioso y que ahora parece avergonzado de lo poco que queda de él. Como si la piedra recordara su propio tamaño original y no entendiera por qué ya no lo tiene. Curiosamente, en los últimos años, algunos investigadores gallegos han empezado a documentar con más detalle el destino final de esas piedras robadas. Se han localizado capiteles de Melón integrados en muros de casas particulares a varios kilómetros de distancia y hasta en algún cierre de finca agrícola, sin que sus dueños actuales tuvieran la menor idea del origen real de esos bloques tallados. Un monasterio entero, disuelto poco a poco en el paisaje de los pueblos vecinos, escondido a plena vista durante casi 2 siglos. Y aquí, si os está gustando esta lista, es el momento de daros a suscribiros al canal. Todavía quedan 5 lugares y os prometo que a partir de aquí la cosa se pone más intensa. Junto al río Ebro, en el valle de Manzanedo, en el extremo norte de la provincia de Burgos, hay un monasterio al que la prensa española ha bautizado con un nombre que parece sacado de un cuento, el Monasterio de la Bella Durmiente. Y el apodo, para variar, tiene sentido. Los monjes del Cister se instalaron aquí en 1236, después de varios traslados fallidos por inundaciones y terrenos que no convencían a nadie. Durante 600 años, Río Seco funcionó como un pequeño mundo aparte, hospedería para viajeros, hospital para pobres, explotación de viñedos y lino, y un rebaño que llegó a superar las 2000 ovejas. En su mejor momento, la comunidad reunía a un centenar de personas entre monjes, novicios y trabajadores. La cosa empezó a torcerse con la Guerra de la Independencia y las exclaustraciones del siglo XIX, hasta que la desamortización de 1835 cerró el ciclo para siempre. El monasterio salió a subasta, nadie quiso pagar por él y terminó en manos de un comisario de la propia subasta por el precio mínimo. Sus descendientes lo cedieron después al arzobispado de Burgos y ahí empezó la parte más triste de la historia. Décadas de expolio y abandono que fueron tragándose el edificio pieza a pieza. Y aquí viene el detalle que de verdad sorprende. La iglesia de Río Seco no dejó de usarse de golpe. Siguió celebrando misas, incluso bodas, hasta bien entrado el siglo XX. La última boda que se registró en sus muros fue en 1964. Solo a partir de esa década el edificio empezó su caída definitiva hacia la ruina, como si hubiera aguantado hasta el último momento posible antes de rendirse. Durante décadas Río Seco fue solo eso, un montón de piedras cubiertas de hiedra y escombro, camino de desaparecer del todo. Hasta que, a partir de 2008, un grupo de vecinos y voluntarios de la zona decidió que no iban a permitirlo. El colectivo Salvemos Río Seco empezó a limpiar, consolidar y restaurar el conjunto con sus propias manos, sin apenas presupuesto, movidos solo por la idea de que ese lugar no merecía desaparecer. 11 años después, en 2019, el monasterio fue declarado Bien de Interés Cultural. La ruina había resucitado, casi literalmente, gracias a la obstinación de gente corriente. El propio claustro renacentista que se conserva hoy, contratado en 1595 con el maestro cántabro Juan de Naveda, es uno de los detalles que más sorprende a quien visita Río Seco por primera vez. No es la típica ruina medieval austera. Es una arquitectura clasicista, casi elegante, con arcos de medio punto sobre pilastras que parecen fuera de lugar en un valle tan remoto de las merindades. Y junto a ese claustro, una escalera de caracol sin eje central, una rareza técnica que solo se repite en muy pocos monasterios españoles, entre ellos el de San Pedro de Cardeña, también en Burgos.
Hoy se puede visitar con guías voluntarios en verano y hasta hay un recorrido virtual con gafas de realidad aumentada que muestra cómo era el claustro hace 400 años. Pero quienes trabajaron limpiando la maleza durante aquellos primeros años cuentan algo curioso. Aseguran que, antes de que llegaran los primeros voluntarios, el silencio en Río Seco era distinto al de cualquier otra ruina que hubieran visitado. No un silencio vacío. Un silencio que parecía estar esperando a que alguien volviera. Y alguien volvió. Puede que sea la única historia de esta lista con un final que no da miedo. Pero antes de llegar hasta ahí, el monasterio tuvo que dormir casi 2 siglos entre la maleza, exactamente igual que el próximo lugar de esta lista, que tuvo el monasterio cisterciense más grande de toda la península y hoy apenas conserva la mitad de lo que fue. En pleno campo zamorano, junto a la Vía de la Plata y cerca del pueblo de Granja de Moreruela, se levanta lo que hoy se conoce como el Gigante Dormido. Y el nombre no es exagerado, porque estamos hablando de uno de los primeros monasterios cistercienses construidos en toda la península ibérica, con una iglesia que llegó a medir 63 metros de largo por 26 de ancho. Alfonso VII de León entregó estas tierras en 1143 al noble catalán Ponce de Cabrera, apodado el Príncipe de Zamora, con el encargo de levantar un monasterio a la altura de su nombre. Y así fue. En su mejor época, la comunidad llegó a reunir a 200 monjes y controlaba buena parte de las tierras de la región. Pero, como en tantos otros casos de esta lista, la desamortización de 1835 puso fin a todo de golpe, y el saqueo de piedra para otras construcciones hizo el resto durante casi un siglo. Lo que queda hoy sigue dejando sin palabras a quien lo visita. El escritor Miguel de Unamuno pasó por aquí en 1911 y quedó tan impresionado que escribió varios sonetos sobre las ruinas, hablando de la inmensa melancolía de una nave cubierta de escombros, donde antes rezaban 200 hombres. Pero Moreruela no es solo piedra y nostalgia. Tiene además un par de historias que ningún cronista serio se atreve a descartar del todo. En 1844, unos obreros que trabajaban en uno de los túneles del monasterio encontraron una momia del siglo XII. Las investigaciones posteriores confirmaron que se trataba de la esposa de un caballero portugués muy vinculado a la abadía, y hoy sus restos se conservan, aunque sin exponer al público, en el Museo de Zamora. Y luego está la leyenda del pasadizo. Se dice que un túnel subterráneo conecta las ruinas del monasterio con la llamada Casa del Cister, en el propio pueblo de Granja de Moreruela, y que ese mismo pasadizo llegaría incluso hasta Benavente, a varios kilómetros de distancia. Nadie ha confirmado su recorrido completo, pero los vecinos más mayores insisten en que existe y que en algún punto se cegó a propósito. El episodio más reciente y más difícil de explicar ocurrió en mayo de 1974. Un pescador que faenaba cerca de las ruinas aseguró haber visto una figura blanca, silenciosa, que se desvaneció en cuanto los perros del lugar empezaron a ladrar hacia ella. No hubo forma de comunicarse, no hubo segunda aparición, y el hombre nunca cambió su versión de los hechos, aunque tampoco supo explicarla mejor. Conviene recordar también que Moreruela no nació de la nada. Existen indicios de que en este mismo lugar hubo ya, a finales del siglo IX, una fundación anterior vinculada a los obispos San Froilán y San Atilano, según la tradición local, en tiempos del rey asturiano Alfonso III. Aquella primera comunidad habría desaparecido con las incursiones musulmanas, dejando el terreno en silencio durante más de 2 siglos, hasta que Ponce de Cabrera levantó sobre las mismas piedras el monasterio cisterciense que hoy conocemos. Es decir, antes de ser el Gigante Dormido, Moreruela ya había sido, al menos una vez, un lugar abandonado y olvidado. La historia, en cierto modo, se repite. Hoy Moreruela se puede visitar con normalidad, con guías y horarios, después de décadas en las que estuvo prácticamente perdida entre la maleza. Pero conviene recordar que un lugar capaz de esconder una momia durante 7 siglos, sin que nadie lo supiera, probablemente
todavía guarda más de un secreto bajo esas piedras. El siguiente monasterio de esta lista no está en un campo abierto. Está tallado directamente en la roca de una montaña y es tan antiguo que cuando se fundó todavía no existía ni Castilla ni León como los conocemos. En la Ribeira Sacra de Ourense, dentro del municipio de Esgos, hay que caminar un buen rato por un bosque espeso antes de llegar a este lugar. Y cuando por fin aparece entre los árboles, cuesta creer lo que se está viendo. Una iglesia excavada literalmente dentro de la montaña, con 3 capillas horadadas en la propia roca de granito. La historia empieza antes del año 573, según consta en una lápida fundacional que hoy se conserva en el Museo Arqueológico de Ourense. En ella se citan los nombres de 5 varones: Eufrasio, Eusanio, Quinedio, Eatio y Flavio, que heredaron este lugar y decidieron retirarse aquí para llevar una vida de oración. No construyeron un edificio desde cero. Excavaron directamente en la roca, cueva a cueva, hasta formar lo que hoy se considera el conjunto monástico más antiguo de toda Galicia, y probablemente uno de los templos cristianos más antiguos de España. A principios del siglo VIII, con el avance de las razias musulmanas sobre los lugares de culto cristianos, los monjes abandonaron Rocas por miedo. Y aquí la historia da un giro que suena casi a leyenda, aunque hay documentos que la respaldan en parte. Un siglo después, un caballero llamado Gemodus perseguía a un jabalí durante una cacería cuando, sin buscarlo, se topó con aquellas capillas excavadas y ya casi olvidadas. Decidió quedarse a vivir ahí como ermitaño. Otros caballeros se le unieron con el tiempo, lo nombraron abad, y así resucitó el cenobio que llevaba 100 años vacío. Desde entonces la historia de Rocas ha sido, sobre todo, una historia de fuego. Un incendio en el siglo XI destruyó buena parte del edificio, reconstruido después con ayuda de la comunidad de Celanova. Otro incendio, en 1641, obligó a levantar de nuevo el edificio monacal que hoy se conserva. Y un tercer incendio, ya a principios del siglo XX, terminó de rematar lo que quedaba, provocando su abandono definitivo como lugar de culto activo. Hay un detalle que impresiona especialmente a quien visita el lugar hoy. Junto a la iglesia rupestre, hay 8 tumbas excavadas directamente en la piedra, con forma humana, talladas por los propios monjes. Según la tradición del lugar, cada monje debía labrar su propia tumba como ejercicio de reflexión sobre la muerte, mucho antes de necesitarla. Vivir ahí dentro, entre bosques cerrados y en pleno silencio, cavando cada día la fosa donde uno mismo terminaría enterrado. Pocas imágenes explican mejor lo que significaba la vida monástica más extrema de la Edad Media. Hay algo más que llama la atención a los investigadores que han estudiado el lugar. En una de las capillas laterales, entre los años 1175 y 1200, alguien pintó sobre la pared un mapamundi, el único ejemplo conocido de mapamundi mural de época románica en toda Galicia. Nadie sabe con certeza quién lo encargó, ni por qué eligieron precisamente esa capilla, situada junto a lo que se cree que fue el sepulcro del propio Gemodus, el caballero que había resucitado el monasterio siglos antes. Es un detalle diminuto, casi escondido, que muy pocos turistas llegan a localizar sin que el guarda del lugar se lo señale expresamente. Hoy Rocas es un pequeño museo al aire libre, gratuito, cuidado, con un guarda que explica cada rincón con cariño. Pero basta con quedarse a solas un momento frente a esas tumbas vacías, dentro de una iglesia excavada en piedra viva hace 1400 años, para entender por qué este lugar sigue provocando el mismo silencio incómodo que debieron sentir los primeros ermitaños que llegaron aquí. Y ahora el segundo puesto de esta lista, un monasterio con claustro donde se enterraba a los peregrinos, situado en la ciudad que inspiró al escritor español de leyendas más importante del siglo XIX. Y créeme, la leyenda que dejó escrita sobre este lugar todavía pone los pelos de punta a quien la lee de noche. A las afueras de Soria, junto al río Duero y a los pies de un monte que da escalofríos solo con oír su nombre, están los arcos de San Juan de Duero.
Y digo arcos porque de todo el monasterio que aquí levantaron los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén en la primera mitad del siglo XII, lo único que queda en pie es el claustro. ¿Pero qué claustro? 4 galerías, cada una construida en un estilo distinto, como si los canteros hubieran ido cambiando de idea con el paso de las décadas. Arcos románicos puros en un lado, arcos de herradura de influencia almorávide en otro, y en los 2 tramos restantes, algo que no se ve en ningún otro rincón de España. Arcos que se entrelazan entre sí, cruzándose como los dedos de 2 manos, sin ningún pilar central que los sostenga en algunos tramos. El poeta Gerardo Diego quedó tan fascinado que le dedicó un poema entero. Este claustro, además, se usó como cementerio entre los siglos XIII y XV. Bajo ese suelo de piedra que hoy pisan los turistas, descansaron generaciones enteras de caballeros, peregrinos y viajeros que morían de camino a Santiago porque este monasterio funcionaba también como hospital y refugio junto al puente que cruzaba el Duero. El lugar empezó a decaer ya en el siglo XVII. Los informes de la época hablaban de tejados que necesitaban reparación urgente y que nunca se repararon. Para el siglo XIX, cuando el escritor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer visitó Soria en varias ocasiones, la iglesia estaba desmantelada, llena de escombros, usada como establo, y el claustro se había convertido en un huerto. Bécquer, apenado por lo que veía, intentó comprarlo y convencer a la gente de Soria de convertirlo en museo. No lo consiguió, pero en 1861 hizo algo que ha durado mucho más que cualquier restauración. Escribió una leyenda situando aquí, a los pies del monte que los sorianos llaman de las ánimas, una historia de templarios muertos que cada noche de difuntos salen de sus tumbas envueltos en jirones de sudario y cazan a quien se atreva a cruzar el monte esa noche. La leyenda cuenta la historia de 2 primos, Alonso y Beatriz, y de una banda azul perdida entre la maleza que Alonso va a buscar la noche de difuntos contra todo consejo. A la mañana siguiente, los sirvientes encuentran su cuerpo destrozado en el monte y encuentran a Beatriz en su cama, muerta también, con una expresión de terror que nadie supo explicar y con la banda azul perdida apareciendo misteriosamente junto a ella. Bécquer, además, no se limitó a este monasterio para tejer la leyenda. Mencionó también las ruinas cercanas del convento de San Polo, al otro lado del río, y el propio monte Moncayo, en el límite con Aragón, como si toda esa región soriana fuera, para él, un único paisaje impregnado de lo mismo. Ruinas religiosas abandonadas, silencio y la sensación de que algo, en cualquier momento, podía cruzar entre los árboles. No es casualidad que se diga que Soria no se entiende sin Bécquer, y que Bécquer no se entiende sin Soria. Encontró en estas piedras vacías justo el tipo de atmósfera que necesitaba su literatura. Es solo un relato literario, sí. Pero hoy, junto al monasterio, hay una estatua de Bécquer sentado, contemplando un cementerio templario que en realidad nunca existió como tal, porque los monjes que vivieron aquí de verdad eran hospitalarios, no templarios. La leyenda ha terminado imponiéndose a la historia real, y cada noche de difuntos, más de siglo y medio después, todavía hay quien evita cruzar solo ese monte cuando cae la noche. Y llegamos al final. El primer puesto de esta lista no está en Castilla ni en Galicia. Está en la costa, mirando al Mediterráneo desde una montaña, y guarda dentro de sus muros una reliquia que un grupo de monjes escondió hace 1400 años y que nunca, jamás, ha vuelto a encontrarse. Y aquí está, el primer puesto. Y como te prometí al principio, no es el que estabas pensando. En la Sierra de Verdera, en Girona, a 520 metros de altura, con vistas a todo el Cabo de Creus y al Mediterráneo, se levanta el monasterio de Sant Pere de Rodes. Y su historia empieza, según la leyenda, de una forma que parece sacada de una novela de aventuras. A comienzos del siglo VII, con Roma temiendo una invasión bárbara inminente, un papa asustado confió a 3 monjes una misión que sonaba a locura: huir por mar con los restos del apóstol Pedro y de otros mártires, y esconderlos en algún lugar lejano donde nadie pudiera profanarlos.
Los monjes cruzaron el Mediterráneo y llegaron a esta costa. Escondieron el cofre con las reliquias en una cueva de la montaña. Y aquí viene la parte que de verdad pone los pelos de punta. Cuando, tiempo después, intentaron recuperarlo para llevarlo de vuelta a Roma, ya no pudieron encontrar la gruta entre la maleza. El cofre con los restos del apóstol crucificado cabeza abajo se quedó ahí, en algún punto de esa montaña, y nunca nadie lo ha vuelto a localizar. La documentación histórica es más modesta que la leyenda, eso hay que decirlo. La primera mención escrita del monasterio data del año 878 como una pequeña celda monástica. Pero hacia el año 947, bajo el abad Ildecindo, Sant Pere de Rodes se independizó y empezó a crecer hasta convertirse en uno de los grandes centros de peregrinación de Cataluña, gracias precisamente a esas reliquias que atraían a fieles de toda Europa. Su época dorada duró hasta finales del siglo XIV. Después llegó la peste negra, que en 1345 se llevó a 24 monjes de la comunidad. Llegó el miedo a la piratería mediterránea, que obligó a fortificar el recinto. Llegaron los abades comendatarios, que gestionaban el monasterio desde lejos y sin ningún interés real en su bienestar. Y llegaron sobre todo los ataques. En 1654, el lugar tuvo que abandonarse durante 6 años por culpa de la guerra, y ese episodio marcó el inicio de un saqueo que ya no se detendría. La Biblia de Rhodes, una joya del siglo XI que hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, fue robada en 1693 por un duque francés que ni siquiera se molestó en disimular. En 1726, nuevo saqueo. Y en 1798, la comunidad que quedaba, reducida a nada, se trasladó definitivamente y dejó el monasterio a su suerte. Durante el siglo XIX, Sant Pere de Rodes fue exactamente lo que ves hoy en las fotografías. Una ruina majestuosa devorada por la vegetación, con una portada de mármol tan valiosa que terminó destruida y dispersa, con fragmentos repartidos hoy entre museos de Barcelona y colecciones privadas. Y todavía hay más. En el lado oeste de la montaña, junto al castillo que protegía el monasterio, hay un acantilado que los lugareños llaman el Salto de la Reina Mora. Cuenta la leyenda que aquí vivía una reina musulmana con su corte y que cuando un ataque cristiano dejó su derrota asegurada, ella tomó su mejor caballo y, junto a parte de su servidumbre, se lanzó por este precipicio antes que rendirse. Junto al monasterio, además, quedan los restos de un pueblo entero que también fue abandonado, Santa Creu de Rodes, del que hoy solo sobrevive una pequeña iglesia prerrománica dedicada a Santa Elena. Sus habitantes se marcharon durante la Edad Media huyendo de la peste y, según cuenta la tradición local, algunos de ellos fundaron después un barrio en Mallorca, donde también levantaron un templo con el mismo nombre, como si hubieran querido llevarse consigo, aunque fuera solo en el recuerdo, el lugar que habían dejado atrás. Todo en esta montaña parece responder a la misma lógica: gente que se va y algo que se queda esperando a que alguien vuelva. Hoy, Sant Pere de Rodes está restaurado, se puede visitar y sigue siendo, según coinciden historiadores y visitantes, uno de los espacios monásticos más sobrecogedores de toda Europa. No hace falta creer en reliquias escondidas ni en reinas que saltan al vacío para sentir algo especial al llegar hasta aquí arriba con el mar de fondo y 1200 años de historia bajo los pies. Pero ayuda a saber que en algún punto de esa montaña que tienes delante, sigue esperando una cueva que nadie ha vuelto a encontrar desde hace más de 1400 años. Y con esto cerramos la lista. 10 monasterios de un bosque de pinos en Valladolid hasta un acantilado sobre el Mediterráneo, cada uno abandonado por una razón distinta y cada uno con algo que todavía no se explica del todo. ¿Cuál conocías ya? ¿Cuál te ha sorprendido más? Escríbelo en los comentarios con el número del puesto y una frase que de verdad me interesa leerlo. Y si te ha gustado este recorrido, dale a suscribirte al canal Buscador de lo Místico. Aquí seguimos buscando los rincones de España de los que nadie más habla. Nos vemos en el próximo video.